Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes para hablar de algo que sé que a muchos nos ha tocado el corazón. Vamos a sumergirnos en ese momento tan impactante en el que Ande se conmueve al ver a Kerem en un aprieto. Ya se imaginarán de qué estamos hablando, ¿verdad? Es una escena que nos dejó a todos con la boca abierta y con el nudo en la garganta. Si son fanáticos de esta historia, de estos personajes, les aseguro que este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos por completo en este torbellino de emociones, les recuerdo, por favor, denle ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido y a construir una comunidad increíble. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. La verdad es que el título lo dice todo. Ande se conmueve al ver a Kerem en este aprieto. Y es que seamos honestos, cuando vemos a un personaje que admiramos o con el que nos hemos llegado a identificar, sufrir, o pasar por un momento difícil, es inevitable que algo dentro de nosotros se remueva. Y en este caso particular, la reacción de Ande ante la situación de Kerem fue sin duda, uno de esos momentos clave que definen una relación, que muestran la profundidad de los sentimientos y que nos hacen creer, aún más, en la conexión que existe entre ellos. Recordemos un poco el contexto. Kerem, nuestro querido Kerem, se encuentra en una encrucijada. No es solo un problema cualquiera, no es una dificultad trivial. Estamos hablando de algo que lo afecta profundamente, algo que pone a prueba su fortaleza, su carácter, y quizás hasta sus principios. Vemos cómo lucha, cómo intenta salir adelante, pero la presión es inmensa. Las circunstancias lo acorralan, y por un momento parece que la situación es insostenible. Y es ahí, justo en ese instante de máxima vulnerabilidad, donde aparece Ande. La primera reacción de Ande antes de que Kerem siquiera se dé cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, es de pura observación. Se detiene, su mirada se fija en él. Y ahí es donde ocurre la magia, o más bien, la empatía. No es solo que vea un problema, es que siente el peso de ese problema en Kerem. Su expresión facial cambia, sus ojos se abren un poco más, quizás un leve fruncimiento del ceño, una sutil tensión en sus labios. Estos pequeños gestos son los que nos gritan: ella está sufriendo con él. No es una compasión superficial, es una conexión genuina. Lo que hace que este momento sea tan poderoso es que Ande no solo se limita a observar. Su conmoción la impulsa a actuar. Empieza a evaluar la situación, a buscar una salida, a pensar en cómo puede ayudar. Y lo hace de una manera que demuestra un conocimiento profundo de Kerem. No es una ayuda genérica, es una ayuda pensada, orientada a las necesidades específicas de él en ese momento. Quizás le habla con una dulzura particular, o quizás le ofrece una perspectiva diferente, una palabra de aliento que solo ella, en ese instante, podría pronunciar. Pensemos en la complejidad de las emociones que se están desplegando. Por un lado está la angustia de Kerem, la sensación de estar atrapado, de no poder controlar la situación. Por otro lado está la empatía de Ande, la tristeza que le genera verlo así, pero también la determinación de estar a su lado. Es un cóctel emocional intenso y los actores, en este caso, lo transmiten de maravilla. Los silencios, las miradas, la forma en que sus cuerpos se acercan o se alejan en respuesta a la tensión, todo contribuye a crear esta atmósfera cargada de sentimiento. Ahora, ¿es exactamente lo que conmueve a Ande? ¿Es la injusticia de la situación? ¿Es la vulnerabilidad que Kerem, a pesar de su fortaleza habitual, está mostrando? ¿O es quizás el miedo a perderlo, a verlo derrumbarse por completo? Probablemente sea una combinación de todo esto. Ver a alguien que quieres, a alguien que admiras en un momento de debilidad, despierta nuestro instinto protector. Y en Ande este instinto se manifiesta con una intensidad conmovedora. Y es interesante analizar cómo esta conmoción se diferencia de otras reacciones. No es piedad, no es lástima. Es un sentimiento más profundo, arraigado en el respeto y el afecto. Ande ve el sufrimiento de Kerem, pero también ve al hombre fuerte y valiente que es, y le duele que esté pasando por esto. Su reacción es un reflejo de la importancia que Kerem tiene en su vida. Es un momento en el que las barreras emocionales se disuelven y se revela la verdadera naturaleza de su conexión. Además, la forma en que Ande aborda la situación revela mucho sobre su propio carácter. Es una persona sensible, observadora y sobre todo, leal.
No se asusta ante las dificultades, sino que se enfrenta a ellas, especialmente cuando se trata de proteger a alguien a quien quiere. Su serenidad, a pesar de la turbulencia de Kerem, es un ancla, un punto de calma en medio de la tormenta. Pensemos también en la reacción de Kerem ante la presencia y la empatía de Hande. ¿Cómo lo afecta? Probablemente le dé un respiro, un atisbo de esperanza. Ver que alguien lo comprende, que está ahí para él, puede ser el impulso que necesita para seguir luchando. Y quizás en ese momento de vulnerabilidad, Kerem también se dé cuenta de la profundidad de los sentimientos de Hande, de lo importante que ella es para él. Este tipo de escenas son cruciales para el desarrollo de personajes y de relaciones en cualquier narrativa. No son solo relleno, son momentos que construyen el tejido emocional de la historia. Nos permiten entender mejor a los personajes, sus motivaciones, sus miedos y sus esperanzas. Y en este caso particular, la conmoción de Hande ante el aprieto de Kerem es una pieza fundamental para comprender la evolución de su relación. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la historia, este momento podría ser un buen punto de partida para entender la dinámica entre estos dos personajes. Muestra que su relación va más allá de las apariencias o de las conveniencias. Hay un vínculo real, una preocupación mutua que trasciende las palabras. Y volviendo a la reacción específica de Hande, ¿qué la conmueve tanto? Podríamos decir que es la autenticidad de la situación. Kerem no está fingiendo, no está dramatizando. Está genuinamente afectado. Y Hande, al percibir esta autenticidad, responde con su propia autenticidad emocional. No se guarda sus sentimientos, sino que los expresa, aunque sea de forma sutil. Quizás también nos conmueve a nosotros, los espectadores, porque nos identificamos con esa sensación de querer ayudar a alguien que está sufriendo. Todos hemos estado en situaciones en las que hemos visto a un amigo, a un familiar, a alguien a quien apreciamos, pasando por un mal momento, y hemos sentido esa impotencia mezclada con un deseo arrollador de poder hacer algo. Hande encarna esa emoción colectiva. Y la forma en que se desarrolla la escena es clave. No hay gritos ni exageraciones innecesarias. Es un momento íntimo cargado de significado. La cámara se enfoca en sus rostros, en sus gestos, permitiéndonos captar cada matiz de su emoción. Los diálogos, si los hay, son probablemente breves pero cargados de peso. Tal vez unas pocas palabras de Hande, llenas de preocupación y apoyo, son suficientes para transmitir toda la profundidad de su sentimiento. Para concluir este análisis de la escena, podemos decir que el aprieto de Kerem fue el catalizador que permitió a Hande mostrar la profundidad de su afecto y su capacidad de empatía. Fue un momento de revelación, tanto para Kerem como para nosotros como audiencia. Nos demostró que Hande no es solo una espectadora pasiva, sino una parte integral y emocionalmente conectada del mundo de Kerem. Su conmoción no es un signo de debilidad, sino de fortaleza emocional y de un amor o cariño profundo y sincero. Así que en resumen hemos explorado la conmoción de Hande al ver a Kerem en un aprieto, desglosando las capas de emoción, empatía y conexión que se revelan en ese momento. Hemos hablado de cómo su reacción va más allá de la simple compasión, mostrando una preocupación genuina y un instinto protector. Hemos analizado la autenticidad de la situación y cómo esta conmoción puede ser un catalizador para el desarrollo de su relación. Ha sido un viaje emocional fascinante, ¿verdad? Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en este momento tan especial. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan compartido este tiempo conmigo y que se hayan dejado llevar por estas emociones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta escena. ¿Cómo les hizo sentir? ¿Qué interpretaciones tienen? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que ha sido valioso para ustedes, les pido un gran favor, denle un me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fanáticos que quizás también sientan esta conexión con los personajes. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.